Ok, buenas tardes. Bueno, el video de la clase de ayer. El día de ayer estuvimos hablando de semiconductores. Recuerden que estas clases las estamos haciendo en vivo a las 6 de la tarde. Por ahí siempre les comparto el link para los que puedan hacer el favor de acompañarnos. Y para los que no puedan hacer el favor de acompañarnos, pues posteriormente la subo ya sea en presentación PowerPoint o como en este caso que va a ser un video. Principalmente porque, bueno, en este caso como estamos hablando un poquito más sobre la parte práctica de los elementos, pues se me hizo un poquito más correcto subir un video. Bueno, decíamos el día de ayer que concretamente íbamos a hablar de los semiconductores. Los semiconductores que ya habíamos platicado que se fabrican a partir del germanio y del silicio, que son dos materiales, elementos que encontramos en la tabla periódica, los cuales podemos nosotros checar y nos vamos a dar cuenta que en su última capa tienen 4 electrones, por lo tanto entran dentro de la clasificación de semiconductores, ya que pueden entregar electrones y convertirse en conductores o ganar electrones y convertirse en aislantes. Cuando este proceso sucede, cuando esta situación pasa químicamente, decimos que los elementos puros se dopan con impurezas, ya sea con exceso de electrones o con un déficit de electrones. Y decíamos que cuando estos elementos puros se les agrega impurezas que tienen electrones de más, ¿sí? O una cantidad mayor de electrones, pues se convierten en un cristal del tipo negativo. Y que cuando estas impurezas son deficientes de electrones, es decir, tienen más espacios libres que electrones, pues entonces se vuelven cristales positivos. Que cuando nosotros unimos estos dos cristales, tenemos lo que llamamos un diodo semiconductor. La palabra diodo significa un camino, ¿sí? Es una palabra que viene del griego. Esto es que estos elementos solamente permiten la conducción en un solo sentido. El negativo en un semiconductor le recibe el nombre de cátodo y el positivo recibe el nombre de ánodo. La corriente eléctrica se mueve de negativo a positivo. Esto es lo que nosotros manejamos en el ámbito dentro de la electrónica para referirnos a lo que es el flujo real de partículas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las partículas que son los electrones son los que se mueven y estos se desplazan de menos a más. ¿Ok? Muy bien. Entonces el movimiento de cargas mayoritarias o portadores mayoritarios, en este caso electrones, será de negativo hacia positivo. ¿Okay? Ahora bien, esta separación que está aquí en medio de estos dos elementos cumple con diversas funciones. Eso da la gran variedad de diodos que podemos encontrar, ya que diodos semiconductores encontramos una gran variedad. En el caso, por ejemplo, de los diodos emisores de luz, pues lo que se agrega aquí en la unión son partículas fotosensibles, las cuales cuando la corriente circula a través de esta unión convierten electrones en fotones, y esa es la forma en la que nosotros vemos cómo enciende un LED. Un LED pues es un diodo emisor de luz, eso significa su nombre, LED. ¿Ok? Ahora bien, para romper esta unión o para fracturar esta unión y que los electrones circulen de negativo a positivo, debemos de tener una tensión mínima de 0.7 volts si este es un diodo de silicio, o 0.3 si esto es un diodo de germanio. Es decir, va a depender mucho del tipo de diodo y del cristal, ¿verdad?, con el que se fabricó para que este voltaje se haga presente. Ahora bien, la única forma en la que nosotros podemos estar bien seguros de saber qué tipo de diodo tenemos, pues no es otra cosa más que con la matrícula. Buscando la matrícula en la página www.alldatasheet.com, metemos esa matrícula y ahí nos va a decir qué tipo de diodo es el que tenemos nosotros en nuestras manos. ¿Okay? Muy bien, el símbolo del diodo. Bueno, pues el símbolo del diodo generalmente o genéricamente es este. Es como un triangulito y es una línea. En este caso la línea
Esta línea me indica el cátodo y esta sería entonces el ánodo. Si yo lo veo contra un elemento, por ejemplo, un diodo del tipo rectificador, pues yo voy a notar que tiene una franja de color gris, en este caso, donde me indica esta franja va a ser el negativo, o sea el cátodo, y del otro lado va a ser el positivo. Por lo tanto, yo ya sé, ¿verdad? Porque ya me lo están explicando, que la corriente se va a mover de aquí para acá, que sea de menos a más. ¿Ok? Siempre y cuando, ¿qué? Bueno, pues siempre y cuando tengamos estos dos tensiones o una de estas dos tensiones entre los bornes de nuestro diodo. Ahora bien, eso significa, o a eso se le llama polarización. Cuando nosotros polarizamos directamente un diodo, el diodo conduce. ¿Qué es polarizar de forma directa? Bueno, vamos a suponer que aquí tengo yo un diodo. Aquí está su línea. Aquí me indica que este lado es negativo y de este lado pues es positivo. Ahora bien, yo tengo aquí mi batería, tengo el positivo y el negativo de mi batería. Si yo conecto aquí más con más y conecto menos con menos, entonces lo que yo estoy es polarizando directamente el diodo. Es una polarización directa. Por lo tanto, la corriente que circula de los electrones que salen de la batería van a recorrer este camino, van a ingresar por la parte negativa del diodo y como el diodo conduce en este sentido, pues la corriente va a seguir su camino, los electrones van a seguir su camino hasta el extremo positivo de la batería. Por lo tanto, sí existe una circulación de corriente, hay una corriente que está circulando en este circuito. Eso es la polarización directa. Ahora bien, si por otro caso yo tengo mi diodo, mi negativo y mi positivo, mi ánodo y mi cátodo, y ahora tengo mi batería de esta manera, pues más y menos, y la conecto aquí, ahí está, yo la conecto de esa manera. Esto es una polarización inversa. Ajá. Los electrones que se encuentran aquí, en este lado, salen hacia acá. Se encuentran con los espacios que se encuentran de este lado del cristal y los ocupan rápidamente. Pero los electrones que tiene este cristal, al notar que hay un extremo positivo del otro lado, se mueven hacia este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta unión, que era bien delgadita, en el ejemplo que vimos, se hace muchísimo más grande. Por lo tanto, la corriente no tiene para qué ir para allá si lo que necesita está de este lado. Entonces, no hay un flujo de corriente. En este caso, como se ensancha la unión, se abre la unión, la corriente no fluye de cátodo a ánodo ni de ánodo a cátodo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en la batería se encuentra el excedente que necesitan las partículas para complementarse. En el caso de la polarización directa, sí existe un flujo de corriente, por lo tanto hay una circulación. En el caso de la polarización inversa, no hay flujo de corriente, por lo tanto no existe movimiento de electrones. ¿Okay? Eso es polarizar directa e inversamente. Ahora bien, decíamos ayer que diodos había muchos, pero que los que más vamos a utilizar nosotros son el rectificador, el diodo LED, fotodiodo
y el diodo seno. Todos, a final de cuentas, son diodos semiconductores. ¿Cuál es la función principal de un diodo semiconductor? Rectificar. Esta es la función principal de un diodo. ¿Y qué es la rectificación? Bueno, para nosotros, rectificar o el proceso de rectificación es tomar una corriente alterna y convertirla en una corriente continua. ¿Sí? Transformarla de esto a corriente directa. Corriente continua, corriente alterna, corriente directa. Pero para lograr ese proceso, precisamente para eso me ayudan los diodos, o esa es la función principal que puede tener un diodo, ya que si yo instalo un diodo en esta corriente, solamente esta parte del ciclo va a pasar a través del diodo. ¿Por qué? Porque cuando venga la otra parte del ciclo de la corriente alterna, va a cambiar la polaridad del diodo. Es decir, en un ciclo, en medio ciclo va a estar polarizado directamente y en el otro medio va a estar polarizado inversamente. Por lo tanto, pasa, no pasa. Pasa, no pasa. Pasa y no pasa. ¿Sí? Deja pasar y bloquea. Deja pasar y bloquea. Entonces, esta corriente alterna, al entrar a través de un diodo, se convierte en esto. Pasa, bloquea. Pasa, bloquea. ¿Qué pasa con esta parte del ciclo? Pues simplemente se convierte en otra energía. Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues el diodo se va a calentar, porque esa energía se va a transformar en calor. Pero esta corriente alterna, al pasar por este diodo, deja de ser alterna y se convierte en corriente continua. ¿Por qué? Porque ya siempre va a tener una polaridad, ya sea positivo o negativo, en este caso positivo. Esta corriente continua ya solamente le faltaría un proceso para convertirse en directa. Ese proceso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero yo con esto ya logro tener una corriente alterna convirtiéndose en corriente continua. Esto lo vamos a estudiar en un tema más adelante, para que lo podamos checar, inclusive ver, ¿vale? Entonces, este es el principal funcionamiento de un diodo. Todos los diodos funcionan exactamente igual. Su proceso es rectificar. Ahora bien, ¿por qué tenemos tanta variedad? Bueno, los diodos rectificadores son aquellos diodos que se diseñan justamente para eso, para rectificar. Una de las familias de diodos rectificadores es la marcada con la matrícula 1N4001 al 4007. 1N4001. El número 1 me indica que esto es un diodo. La N me indica que es de silicio. Y la familia 4000 me indica que son rectificadores de baja frecuencia, 60 Hz. Estos son los diodos que tradicionalmente encontramos en una fuente lineal, una fuente tradicional. Y el proceso de la rectificación se hace a través de estos diodos. Estos diodos están capacitados para soportar inclusive tensiones superiores a los 600 volts, dependiendo del tipo de rectificador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así se diseñan, para que rectifiquen. ¿Sale? Ahora bien, existe otra variación, por ejemplo el LED, que ya habíamos hablado, que es exactamente lo mismo, es un diodo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este rectifica sí. ¿Por qué? Pues es un diodo, esa es su función principal. Pero lo hará únicamente hasta el límite de voltaje para el cual está fabricado. Por lo tanto, este diodo no me sirve para rectificar tensiones altas. Este tiene otra función y es que emitir luz. Es un LED. Entonces, lo mismo, va a circular la corriente en un solo sentido y por esa razón yo voy a ver que el LED enciende. Este también es un diodo, pero tiene otra función. Fotodiodo.
Una variación del LED llamado fotodiodo es funcionamiento es similar, el voltaje de operación es similar, pero la emisión de luz es dentro del espectro infrarrojo, es decir, es luz no visible. El fotodiodo, a diferencia del LED, como podemos ver, que en el símbolo las flechitas apuntan hacia el cuerpo del diodo, mientras están hacia afuera, indicándonos la emisión de luz. Las flechitas están hacia adentro, también emite luz, pero esa luz es de luz infrarroja. Y esta es la manera en la que nosotros lo podemos identificar. En cualquier diagrama se encuentra manejado así. ¿Ok? Otro diodo que también nosotros vamos a utilizar bastante son los diodos Zener. Los diodos Zener son los únicos diodos que conducen en ambas polarizaciones, es decir, en polarización directa y en polarización inversa conducen. Solamente que hay un detalle. Cuando el diodo Zener se polariza de forma directa, se comporta como un rectificador convencional. Pero cuando se polariza en tensión inversa, ahora se convierte en un regulador de voltaje. Es decir, este diodo puede regular tensiones si yo así lo necesito para alimentar alguna línea o bajar la tensión de alguna línea. Y esas tensiones, comercialmente hablando, van desde 3.3 volts hasta 50 volts, máximo 1 ampere. ¿Ok? A más voltaje, el cuerpo del diodo, Zener va creciendo, va haciéndose más grande, justamente para tener esa capacidad de disipación. Recuerden que la energía, vuelvo a repetir, no se destruye, solamente se transforma. Si hay una tensión, hay un voltaje que no se está ocupando, se va a convertir en otra cosa, y en este caso será calor, ¿sí? Entonces, como regulador de voltaje, pues sirve mucho, pero tiene sus limitantes en cuanto a consumo, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos a probarlos de forma práctica, los diodos, para que sepamos cómo checar estos elementos. Bueno, primero que nada, vamos a checar los diodos rectificadores. Aquí tenemos 3, 4 diodos. Todos estos son diodos tipo rectificadores. Ok, vamos a verlos. Aquí tengo uno. Pueden observar que aquí se alcanza a ver una franja gris, indicándome entonces que este es el lado negativo, es el cátodo, y por lo tanto este va a ser el positivo. Aquí está otro diodo. Son igualitos, nada más que este es más grande, lo que me indica que este es para tensiones más altas, potencias más altas. Aquí igual veo una franja gris, indicándome que este es el negativo, y por lo tanto este será el lado positivo. Aquí tengo otro diodo. Este diodo es un diodo de alta tensión. Ahí vemos el símbolo, por lo tanto este lado será el negativo y de este otro lado va a ser el positivo, ahí según me dice el símbolo. Este tipo de diodos rectificadores son los que tienen los hornos de microondas. Aquí está otro igual, también de horno, pero con otra forma. Aquí podemos ver la franja, indicándome entonces que este diodo de este lado es el cátodo negativo y de este lado es el ánodo positivo. Ahora bien, esta variedad de diodos hacen la misma función, rectificar, solamente que todos
tienen tensiones de trabajo y frecuencia que son diferentes entre ellos, ¿sí? Les decía, por ejemplo, estos de acá son diodos de alta tensión. Estos diodos, a diferencia de estos y de la otra variedad que podemos encontrar, son diodos que están especialmente tratados para que su compuerta, su unión, no abra a punto 7 y a punto 3 como los demás diodos. Estos diodos van a abrir a 6 volts mínimo. Es lo que necesitan para empezar a conducir. 6 volts. Por lo tanto, estos dos yo no los voy a poder verificar con mi multímetro. ¿Por qué? Simplemente porque mi multímetro en la función de probador de diodos, que está aquí, solamente me entrega máximo 2 volts. Por lo tanto, estos dos sí los voy a poder abrir porque necesito punto 3 o punto 7, pero estos necesitan 6. Con este multímetro ni con ningún multímetro yo puedo hacer una prueba con esos dos, pero sí puedo hacerla de forma dinámica. Estática no, dinámica sí. ¿Cuál es la prueba estática? Bueno, pues probar los elementos sin ponerles carga, simplemente con el multímetro. Ahí está. Entonces voy a poner el lado negativo con el negativo del diodo y el lado positivo en el lado positivo. Y ahí tengo .396 milivolts. Ok. Estoy polarizando inversamente, directamente, perdón, mi diodo. Menos con menos, más con más. Si yo le doy la vuelta al diodo y ahora le pongo el positivo de este lado y el negativo de este lado, me vuelve a dar .392. Perdón, otra vez lo puse al revés. Cambié el diodo, pero no cambié las puntas. Ahí está. Más con menos, menos con más. No da nada. O sea, bloquea, conduce. Bloqueo, conducción. El diodo está en perfecto estado. Esta es una prueba que ustedes pueden realizar para saber si sus diodos están en buen estado. Aquí está otro rectificador. Conduce, .498 milivolts. Invertido, no conduce. ¿Ok? Este diodo también está en buen estado. Vamos a probar estos que son los grandes. Y ya se le está arrancando la patita a este. Ya se le arrancó. Qué mal. Vamos a ver esto. No abre. Menos con menos. Ahí está. Más con más. No conduce. Le doy la vuelta. Más con más. Menos con menos. Tampoco conduce. Yo podría decir, si no supiera, que este diodo no sirve. ¿Por qué? Porque me está bloqueando hacia los dos lados. Entonces voy a decir, no, pues este está totalmente abierto. Pero no. Debo de saber que estos diodos van a abrir únicamente con 6 volts. No los alcanza a abrir mi multímetro. Para eso necesito hacer una prueba dinámica. Vamos a hacer una prueba dinámica con nuestros diodos. Para eso voy a utilizar mi fuente. Ustedes pueden utilizar un eliminador. Necesitamos 9, 12 volts. Yo voy a utilizar, ahorita voy a usar 12 volts para probar mis diodos. Ahí está. Ahora bien, voy a poner mi proto y como es un diodo, igual lo mismo, lo que yo voy a hacer es ponerle una resistencia de protección para evitar dañarlo, puesto que no he revisado sus valores de trabajo. No he entrado a su hoja de datos y no sé cuál sería su tensión máxima de trabajo.
pero como ahorita lo que me importa saber es si conduce o no conduce, pues para ahorrarme ese trabajo le voy a poner una resistencia de 1 kilo. Ahí está. Lado positivo, una resistencia de 1 kilo. Lado negativo está hacia abajo, ahí está la franja. Ahora, para poder hacerlo visual y poder ver que efectivamente funciona o no funciona, voy a utilizar un LED. Patita corta negativa, patita larga positiva. Yo lo voy a poner aquí. Ahí está. De tal forma que ahorita el cátodo está a la terminal positiva de mi LED y el cátodo del LED está en negativo. Si yo conecto positivo y negativo, el LED debe de encender. ¿Okay? No enciende. Bueno, pues posiblemente el LED no sirva. Ay, a mí. A ver, vamos a ver. Creo que lo puse al revés. No se alcanza a ver mucho la diferencia, ¿no? No sirve. Vamos a poner otro LED. Uno que sí sirva. Ahí está. Ahí está. Mi LED prende. Ahí está. Porque hay una circulación de corriente. Esta circulación de corriente está entrando a través de la terminal negativa del LED, sale por el ánodo, entra al cátodo de mi diodo, continúa hacia el ánodo y cierra el circuito a través de la resistencia positiva. Si yo invierto la posición de mi diodo, yo le voy a dar la vuelta, ahora el negativo va a quedar en el positivo, es decir, lo voy a polarizar inversamente. No prende mi LED. ¿Por qué? Este diodo ahorita está no conduciendo. ¿Por qué? Está polarizado inversamente. Está negativo con positivo y positivo con negativo. Por lo tanto, aquí no tengo circulación de corriente bajo ninguna circunstancia. Voy a darle la vuelta de nueva cuenta y voy a medir lo siguiente. Ahí está. Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el diagrama de esta conexión que hice para que ustedes puedan repetir el ejercicio. Tenemos una resistencia, tenemos un diodo rectificador, tenemos un diodo LED, aquí está el positivo y aquí está mi GND. A ver, entonces en este caso mi corriente entra por aquí y sale por aquí. ¿Por qué? Porque está polarizado mi diodo, más con más, menos con menos. Por lo tanto el LED enciende porque sí hay una circulación de corriente. Ahora bien, vamos a ver. Prendo y voy a medir el voltaje. Primero el voltaje de entrada. El voltaje de entrada 11.5 volts. Voy a medir el voltaje en mi resistencia. Me lo voy a acomodar a 12 volts. Ahí está. 12 volts. Voltaje de moví, la moví sin querer. En mi resistencia hay 8.1 volts. De los 12 que están entrando de la fuente, en la resistencia 1 yo tengo 8.1 volts. Ahora
el voltaje en el diodo rectificador. Vamos a ver. Menos con menos, más con más. Tomo la mi lectura. Ahí está. Punto 647 volts. Punto 647 volts. ¿Sí? Este diodo es un diodo rectificador de silicio. Punto 7 es lo mínimo que necesita para abrir. Aquí está. Punto 7, punto 6. Ahí está. Y ahora voy a sacar el voltaje del LED. ¿Cuánta tensión se queda en el LED? Vamos a ver. Menos con menos, más con más. Toco los extremos. Y ahí está. 2.7 volts. 2.7 volts de LED. ¿Qué es lo que necesita? Son LEDs de alto brillo. Lo que necesita son 3 volts para funcionar. Entonces yo aquí tengo que mis datos son 8.1 volts que se quedan en la resistencia. Aquí hay 647 milivolts en el LED, en el diodo rectificador, y en el LED hay una tensión de 2.7 volts. Si yo sumo este voltaje, voy a tener aproximadamente los 12 volts que están aquí. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Estos son mis datos. Puedo aquí observar esto. Esto es en polarización directa. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar si yo invierto la posición del diodo? Voy a poner la resistencia, voltaje positivo. Voy a poner mi diodo, pero ahora le voy a dar la vuelta. O sea, voy a poner el negativo hacia el positivo y el positivo hacia el negativo. Es decir, lo voy a polarizar inversamente. El LED se queda en la posición normal, ya que lo estoy polarizando directamente. El LED no se mueve. Y de aquí lo mando hacia negativo. Ok, voy a hacer lo mismo y voy a tomar las mismas lecturas. Primero el voltaje de mi batería, el voltaje que tengo en la resistencia, el voltaje que hay en el diodo rectificador y qué voltaje tengo en el LED. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Ponemos esto aquí. Vamos a darle la vuelta a nuestro LED. Ahí está. Enciendo. No enciende. Recuerden, está bloqueando. Vamos a ir tomando la lectura. Voltaje de entrada. Me pongo a darle otra vez a 12 porque como aviento la fuente, la muevo. El potenciómetro está muy sensible. Ahí está, 12. Mido. Ahí tengo 12 volts de entrada. Voltaje en mi resistencia. Nada. ¿Sí? Como pueden ver, en la resistencia no hay tensión. Está totalmente muerto. ¿Cuánta tensión hay en el LED? En el diodo rectificador. 9. Aquí me está marcando 9 volts en los extremos. ¿Y cuánta tensión hay en el LED? Nada. Volvemos a repetir las mediciones. Tensión de entrada 12. En la resistencia no hay nada.
En el rectificador 9.6 volts y en el diodo LED nada. Observen cómo hay una variante que va de repente aparecer un volt a de repente desaparecer el voltaje y irse a milivolts. Esto es la acción de mi voltímetro, ¿vale? Entonces aquí puedo yo ver que efectivamente estos 12 volts que se están aplicando a la entrada, ¿sí? Los 12 volts que están aplicando desde la entrada, en la resistencia tengo 0 volts, en el diodo rectificador me está arrojando 9.2 volts y en el LED me está arrojando 0 volts. O sea, no hay un flujo de voltaje, de corriente. ¿Por qué? Pues este diodo es como si estuviera lo siguiente: la resistencia, un punto, otro punto, un diodo y tierra. Entonces aquí yo pongo voltaje y es como si estuviera midiendo casi directamente desde mi batería hasta negativo. O sea, ponerlo aquí es prácticamente medir de aquí a acá. Casi me está dando el total. El total 9.2 contra los 12, faltan 2.8 volts. ¿Es por qué? Porque este elemento, al estar de esta manera, pues lo que hace es abrir el circuito. Esto es un circuito abierto. Esto es polarización inversa. ¿Ok? Muy bien. Esto va a funcionar exactamente igual para cualquier diodo. ¿Vale? Diodo rectificador.